¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Enigma. El día de hoy vamos a hablar de un tema más allá de la física. Vamos a hablar un poquito de computación, de un tema que básicamente está en boca de todos, en todas partes, desde el entretenimiento hasta la parte científica, que es la inteligencia artificial. Y qué mejor que hablar con un experto que directamente ha trabajado y sigue trabajando desde el área de investigación con lo que es Machine Learning e inteligencia artificial, y ese es el doctor Luis Carlos Padierna García. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Arturo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y pues vamos a platicar aquí un ratito, pero antes de iniciar, ahora sí de lleno con el tema, permítame platicar un poquito de sus credenciales para la gente que nos está viendo. El invitado del día de hoy es licenciado en Ingeniería en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Celaya en 2009, maestro en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de León en 2001, doctor en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Tijuana en 2018, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Manchester, Reino Unido, 2017, y su trabajo de investigación se basa en inteligencia artificial y ha hecho trabajos de investigación sobre el diseño de máquinas de soporte vectorial y cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas. Sus principales áreas de trabajo están dentro de la IA y corresponden al Machine Learning o aprendizaje automático, el reconocimiento de patrones, los algoritmos evolutivos y el Deep Learning. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es profesor de tiempo completo adjunto al Departamento de Ingenierías Química, Electrónica y Biomédica de la Universidad de Guanajuato. Entonces, ahí nomás. Así que para empezar, doctor, ¿por qué no nos platica? Usted es ingeniero en sistemas computacionales. ¿Cómo es que llega desde ahí hasta la parte de la academia y en particular con la inteligencia artificial? Ok, sí, bueno, pues yo llegué a la ingeniería de sistemas básicamente por invitación, Okay. ¿no? de otro ingeniero en sistemas. Me tocó, saliendo de la prepa, trabajar en una empresa de soporte técnico y también se dedicaba un poco al desarrollo de software. Sí, eso fue en Dolores Hidalgo, ya cerca del año 2000, hace tantos años. Entonces este ingeniero me invita, después de haber trabajado con él desarrollando un sistema en Visual Basic, ¿no? Para una zapatería. Era software común, ¿no? Software comercial, para un punto de venta. Y pues cuando llego a la licenciatura ya tenía algunas bases de programación. Siempre busqué un área para especializarme y la que más me llamó la atención fue la programación web. Uh-huh. Sí, pensé que era muy completa porque podías ver bases de datos, seguías programando, configurabas servidores. Claro. Y no fue sino hasta el último semestre que llevé una materia de inteligencia artificial. Okay. Sí, ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2007-2008. Okay. Sí, no recuerdo bien cuál año fue. Haber sido a inicios del 2008. Entonces llevo esta materia, nos piden un proyecto final y pues empecé a trabajar con un grupo de compañeros. Allí algunos de ellos tenían familiares que eran médicos. Yeah. Dijeron, ¿por qué no hacemos algo como un sistema de diagnóstico, ¿no? para diabetes? Bueno, no, era para otra enfermedad psicológica, ¿no? Una enfermedad mental. Y en ese debate con los compañeros, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo para diabetes mejor? Uh-huh. Nosotros, siendo totalmente ignorantes en el área médica, solo sabíamos pues, nuestra área de cómputo. Pero fue muy interesante tener un contacto con expertos de otra área, ¿no? En este caso, la hermana de uno de los compañeros que era médica y que sabía un poco de la cuestión de diabetes. Entonces terminamos haciendo un sistema basado en reglas, un sistema experto, difuso, ¿sí? Donde este sistema basado en reglas pues reunía el expertise de un médico y de ahí se desencadenó un conjunto de problemas, ¿no? Como estas reglas que da un médico, uh-huh, lo vamos a meter a una computadora para que dé algo similar a un diagnóstico. Okay. ¿Sí? Entonces, ese fue el origen, fue el primer proyecto que realizamos. Bueno, hablo en plural porque fue con ese grupo de compañeros. Y
Y a raíz de eso se desprendió un interés más. ¿Sí? Ya no era suficiente el desarrollo web, sino que me intrigó mucho el área de inteligencia artificial, en particular los sistemas asistidos por computadora, ¿sí? El reconocimiento de patrones. Y de ahí continué, ¿no? De ahí continué trabajando en este proyecto. Hice mi tesis de licenciatura en ese tema. Después continué con un posgrado y ya el resto es historia, ¿no? Ese fue el origen. De cómo llega a inteligencia artificial. Y a la academia en particular, porque bueno, no es un secreto que pues, la gente que sale de ingeniería en sistemas, pues directamente, más allá de buscar hacer un doctorado para empezar una maestría, pues se van directo a la industria. ¿Qué le motivó continuar en la parte de la academia? Sí, bueno, pues yo trabajaba antes de hacer mi posgrado, trabajé para el mismo tecnológico de Celaya. ¿Sí? Me contrataron para hacer un sistema web para un concurso nacional de creatividad. Entonces trabajaba como desarrollador web. Okay. Muchos compañeros de mi generación salieron a la industria y me platicaban los salarios, los sueldos que había allí, ¿no? Y el tipo de trabajo que hacían también. Y sentía que no era suficiente el reto, ¿no? O sea, sentía que podía hacer algo más. Y en una feria profesiográfica, aquí en León, vi el stand del Tecnológico de León, donde ofrecían la maestría en ciencias computacionales con líneas de reconocimiento de patrones, optimización metaheurística y robótica y otras. Y pues me llamó la atención. En ese entonces yo no sabía mucho de las becas CONACYT, ¿sí? Pero nos dijeron en el stand que nos iban a otorgar una beca para estudiar a tiempo completo, que no era necesario regresar el dinero, o sea, no era un apoyo como un préstamo, ¿sí? Sino que realmente era como si fuera un sueldo porque tú trabajaras en investigación. Entonces me llamó la atención, apliqué y mostré ya el proyecto que había hecho y fue aceptado en el posgrado. Cuando terminé la maestría, bueno, un semestre antes de terminar, ya había visto la necesidad de conocer algunas materias como cálculo vectorial, álgebra lineal, ¿sí? Porque sin esas materias no podíamos entender mucho de los algoritmos que están basados en métodos matriciales, ¿no? O el simple hecho de entender un conjunto de un dataset, ¿sí? Formado por vectores de características, pues ya requería tener los conceptos bien firmes de vectores y su manipulación. Entonces, estando en el último semestre, le pedía a uno de los profesores, uno de los doctores del posgrado, pues que si había la oportunidad de dar alguna clase, aunque fuera como auxiliar. El profesor me llevó al departamento de ciencias básicas del TEC de León y justamente estaban buscando profesores para cubrir algunas materias que no, pues que quedaban libres, ¿no? Que no había profesores para atenderlas. Y me otorgaron la materia de álgebra lineal en el 2011. Creo que fue agosto-diciembre de 2011. ¿Sí? Me titulé una semana antes. Okay. ¿Sí? Entonces obtuve mi grado de maestría una semana antes, lo recuerdo perfectamente, después de la fiesta de graduación, ¿sí? Que fue el viernes. Duré 2 días de descanso, el fin de semana, y el lunes iniciábamos ya con las clases, ¿no? Okay. Entonces fue algo muy agradable para mí, o sea, ver que me daban esa oportunidad recién egresado de la maestría. Fue la primera clase que di a nivel licenciatura y me gustó mucho. ¿Sí? Me gustó mucho convivir con estudiantes, poderles ofrecer algo diferente. ¿Sí? O sea, el grupo era de electromecánica, pero yo tenía forma de transmitirles algunas aplicaciones en cómputo. ¿Sí? Entonces, cuando ven que el álgebra lineal no era una materia meramente teórica, sino que tenía aplicaciones, por ejemplo, para usar un PCA, es donde me di cuenta que podía contribuir un poco más que algunos otros profesores en estas áreas, ¿no? En las materias base. Y a partir de allí le agarré gusto a la docencia y no la he dejado hasta el momento. Y bueno, ya para contexto, ahora sí que pues de la gente, yo lo conocí en programación básica ya hace bastante tiempo. Y
estando en física, muchos dirán, bueno, estamos hablando de, los otros 2 episodios fueron de física, ¿cómo es que llegamos a inteligencia artificial? Bueno, pues es, al menos de mi parte, usted me platicó de metaheurísticas y en particular de algoritmos bioinspirados. Cuando tomé la materia de programación orientada a objetos. Sí. Y desde ahí, pues ya, volvemos, el resto es historia. Empecé a interesar un montón de lo que hacía con la inteligencia artificial y en ese momento, que fue, bueno, ya sé, en pandemia, pues todavía no era trending topic, ¿no? O sea, ya se sabía de inteligencia artificial, pero muchos me preguntaban, ay, ¿y qué haces o qué, no? Entonces, pues esa fue la forma en cómo yo me fui enterando y después el análisis de datos, la ciencia de datos, ¿no? Usted en la primera clase de Machine Learning, que luego tomé esa clase, nos platicó un poquito de la historia. ¿Nos podría platicar ahorita la historia de cómo es la inteligencia artificial? Que algunos piensan que es desde hace poquito, ¿no? Pero estamos hablando que viene desde Alan Turing, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, tener un año exacto no lo tengo en la mente, pero lo que sí está claro es que fue en los 50. Sí, claro. El contexto histórico del surgimiento no nada más de la inteligencia artificial, sino de la computación en general, se desprende de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, se ha visto en películas como Descifrando Enigma, ¿no? Donde retratan a Alan Turing. Excelente película. Que precisamente trata de eso, de que hay un problema bélico en donde el objetivo es descifrar un código alemán, claro. ¿sí? Y contratan a este matemático, Alan Turing, para encargarse de esa tarea. Y él es donde empieza a desarrollar pues, su máquina de Turing para hacer búsquedas exhaustivas, ¿sí? Y tratar de que el mecanismo pudiera descifrar esos códigos en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo, que también era un factor importante. Estamos hablando entonces de 1942, 43, ¿sí? Un poco antes de que acabara la guerra. Y los registros, los artículos y registros históricos datan o colocan a la prueba de Alan Turing, que se llama Turing Test. Y esta prueba que data de 1950 consistía precisamente en formular una manera para identificar si una computadora se podía describir, ¿sí? O señalar como inteligente o no. Yeah. Y la prueba era muy simple. ¿Sí? Consistía en poner a una persona en una habitación y una máquina en el otro lado. Entonces la persona y la máquina interactuaban, y si la persona no era capaz de distinguir si estaba interactuando con una computadora o con otro humano, entonces decía que la máquina pasaba la prueba, ¿no? En resumen, eso es lo que dice. Posterior a esto viene en 1956 una reunión que se llama la reunión de Dartmouth, donde estuvo John McCarthy, Claude Shannon y otros científicos de diferentes áreas. Y ahí es donde se acuña por primera vez el concepto de inteligencia artificial. ¿Sí? Lo definen como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Entonces, pues ambos, tanto el desarrollo de la computación en general moderna como la inteligencia artificial datan de los 50, o sea que ya tenemos más de 70 años trabajando con ella. Claro. ¿Sí? Sin embargo, tal vez ha sido difundida con más énfasis o se ha visto el mayor progreso en la última década, del 2013, 2014 para acá, debido a las aplicaciones que se han podido resolver con Deep Learning. ¿Sí? Entonces me parece que en esa fecha, 2014, es precisamente, un par de años antes, tal vez 2012, es cuando se liberan los primeros frameworks por Google para desarrollar este tipo de arquitecturas, ¿sí? Pero ya anterior a eso había algunos artículos publicados con arquitecturas para reconocer caracteres, ¿no? Por ejemplo, clasificar caracteres. El clásico ejemplo del MNIST parece que es por ahí de los 90. O sea, ya la parte teórica estaba desarrollada desde antes, pero es en esta década, o sea, 10 años a la fecha, donde ha tenido más presencia y va creciendo en forma exponencial. Entonces tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, ya cuando podemos generar imágenes, deepfakes
y más herramientas que no tiene más de 5 años, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es un breve resumen de cómo es que nace. Sí, cómo se ha venido desarrollando esto. Y bueno, es lo que podría comentarles. Sí, ahora más que hacer que recite su clase de Machine Learning, pues no creo que pueda haber gente, ¿no?, que en su vida haya escuchado ahorita inteligencia artificial, pero seguramente la gente que le dio clic a este video pues ya ha escuchado un poquito, ¿no? Y es que realmente pues no se tiene una idea de qué hace la inteligencia artificial. Muchos nos quedamos antes de saber lo que es, sobre todo el Machine Learning, que es pues otra persona, una máquina que piensa. Sí. Pero ¿qué hay detrás de la inteligencia artificial? Vamos a empezar igual hablando un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo es ¿qué hay detrás de esa máquina que piensa? Ok. Bueno, pues para empezar hay que ver qué tipo de máquina hablamos, ¿no? O sea, sí, claro. Realmente... Los tipos dentro de la inteligencia, ¿no? Las ramas. Exactamente. Sí, porque cuando hablamos de máquinas podríamos pensar que es un auto tipo Transformer o en una computadora, o alguien podría pensar en un torno, ¿sí? Y más ahora con el contexto de Internet de las cosas, donde ya casi a todo dispositivo electrónico, ¿sí?, se le suele llamar inteligente, ¿no? Sí. Un celular, una lavadora y demás. Entonces, básicamente, lo que tienen en común todos estos dispositivos es que tienen integrada una computadora, ¿sí? Entonces, realmente, cuando hablamos de que hacer que la máquina tenga cierto comportamiento inteligente, nos referimos a una computadora. Claro. Y una computadora, por definición, no es más que una máquina para hacer cálculos, ¿sí? Cómputo significa hacer cálculos. Computar. Entonces, una computadora es un dispositivo que hace cálculos. Y todo lo que hay detrás en la inteligencia artificial, bueno, que sería muy arrogante decir que voy a dar una explicación sobre toda la inteligencia artificial, porque es un mundo completo, ¿sí? El Machine Learning en particular es un área dentro de todo este mundo. Y en esta área de Machine Learning, ¿sí?, que como decíamos, no, esa parte no la habíamos definido, ¿verdad? Pero el Machine Learning es resolver tareas de aprendizaje, a final de cuentas. Claro. ¿Sí? Resolver tareas de aprendizaje que pueden ser clasificar cosas, ¿sí?, hacer una estimación de regresión como la altura de una persona con base en otros rasgos, partir una imagen o identificar objetos dentro de una imagen. Y hay muchas otras tareas como esas. Entonces, estas tareas de aprendizaje lo que tienen detrás es una estructura matemática, ¿sí? Claro. O sea, básicamente existen algoritmos que hacen diferentes tipos de aprendizaje. El supervisado, por ejemplo, requiere datos históricos etiquetados, ¿sí?, por ejemplo, de personas sanas y enfermas, es lo más común. Y con estos registros etiquetados se busca formar una función discriminante, ¿sí?, que nos permita evaluar a nuevas personas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a clasificar o queremos que un algoritmo sea inteligente para poder tomar los datos clínicos de una persona, ¿no?, sus datos generales, la edad, antecedentes familiares de la enfermedad, índice de masa corporal, presión sanguínea, todos esos, podemos formar un modelo para que a partir de estos datos de entrada el clasificador, ¿sí?, el algoritmo inteligente, nos diga si la persona es propensa a desarrollar una enfermedad o no. Entonces, en esa tarea es donde se presenta la inteligencia, ¿no? Que un código, o sea, que está integrado en esta computadora, nos permita decidir o clasificar a esta persona como sano o como enfermo, ¿sí? Entonces, para este ejemplo de la tarea de clasificación se podría extender a las otras tareas, ¿no? Son muy similares, los modelos cambian, pero a final de cuentas hay formulaciones matemáticas, algoritmos, arquitecturas, ¿sí?, que se entrenan con datos históricos, ¿sí?, para poder resolver una tarea en particular que sería atribuible a un humano. Claro. ¿Sí? El reconocer cosas, clasificarlas, hacer predicciones, estimaciones, son cosas que demuestran un rasgo de inteligencia, un cierto tipo de inteligencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos llevar
todos estos cálculos y estructuras a un programa, entonces se dice que se le ha dotado a ese dispositivo de cierta inteligencia. Si habláramos, por ejemplo, de algo más común, ¿no? O sea, más cotidiano, como una lavadora, ¿sí? Si es una lavadora inteligente que va a detectar automáticamente el tamaño, la cantidad de ropa que ha sido introducida, ¿no? O sea, su peso, sus características, ¿sí? Y con base en esas mediciones automáticas va a decidir el ciclo, el nivel de agua y otras cosas. Entonces, esa es la parte que se ha integrado en estos dispositivos, ¿no? Tomar datos, a final de cuentas, de la entidad que sea, que puede ser una prenda, una persona, un animal, un fenómeno. El objetivo es tener datos, ¿sí? Claro. Y con esos datos o registros históricos poder resolver alguna tarea que implique la estimación o la adecuación de estos modelos para que el equipo de cómputo pueda dar esa apariencia de hacerlo solo, ¿sí? Yeah. De que es automático, pero realmente lo que hay detrás es toda esta base, toda esta estructura, ¿sí? Compuesta por algoritmos y estructuras, datos y fórmulas matemáticas, ¿no? Que luego uno piensa que, bueno, que es una caja negra, ¿no? Se ve como una caja negra porque al final de cuentas, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Uno pues le mete ahí un input y al final pues te da un resultado. Pero ya acaba de decir, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, tal vez un poquito diferente a lo que ya se hacía antes de la inteligencia artificial, es la forma en cómo es que decide, ¿no? Entonces, ya entrando en materia de machine learning, pues hay los tres tipos, ¿no? O los tres tipos de aprendizaje, que es supervisado, no supervisado y por refuerzo. Entonces, si nos podría platicar un poquito más de ese lado. ¿A qué se refiere cada uno? Ya hablamos del supervisado, pero básicamente es un código que yo le meto datos y es un algoritmo, que hay muchos tipos de algoritmos, en los que se encarga de predecir o clasificar, que una clase a final de cuentas pues puede ser, le llamamos discreta o continua, ¿no? Pero para no hacer bolas a la gente, pues podemos predecir si a una persona puede estar enferma o puede estar o sana, ¿no? Entonces, si pudiéramos profundizar por ese lado, doctor. Bueno, sí, si fuéramos muy estrictos o hubiera un técnico aquí escuchando, nos diría, no es cierto, hay otros tipos de aprendizaje, no nada más esos tres, ¿no? Y es verdad, o sea, hay muchas variantes, pero creo que estos tres son los más prominentes, o sea, los que destacan un poco más, porque también podríamos hablar aparte de aprendizaje supervisado, no supervisado por refuerzo, de aprendizaje online, de aprendizaje semi-supervisado, ¿sí? O sea, hay otras variantes. Y dirían, bueno, ¿y eso de aprendizaje profundo por qué no lo mencionan? Entonces, primero voy a hablar un poquito de estas categorías, de las tres que acabamos de colocar aquí como principales. Y después vemos qué hay con Deep Learning, ¿no? El aprendizaje profundo. Sí, claro. Entonces, el aprendizaje supervisado pues resuelve tareas que requieren que los datos estén etiquetados, ¿sí? O sea, sabemos que para aprender necesitamos ejemplos, ¿sí? Sí, entonces, claro, esos ejemplos deben de tener una etiqueta para que digan, este ejemplo es una persona sana, este ejemplo es una carga de ropa pequeña, ¿sí? Y sus características. Y sus características, ¿sí? O sea, los ejemplos ya están caracterizados y es lo que hablamos ya que podrían profundizar mucho en los modelos matemáticos, que un vector y que cada componente es la característica de alguna persona, en fin, pero si damos por entendido esa parte, el aprendizaje supervisado requiere ese etiquetado, ¿sí? La parte más importante es que no son datos aislados, sino que esos datos representan algo, ¿sí? Y ese algo es una etiqueta. Claro. Entonces, la etiqueta puede ser una categoría o puede ser un valor continuo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esos ejemplos etiquetados, pues ya hay algoritmos que no tienen que ser, no son todos de caja negra, hay otros muy explícitos y que puedes ir rastreando cada una de sus soluciones. Pero esa es la característica que los distingue, ¿no? O sea, si los datos están etiquetados, seguramente se puede hacer o se pueden resolver problemas de aprendizaje supervisado. Cuando no hay etiquetas, sino que los datos están representando algo, pero no sabemos exactamente qué. ¿Sí?
Podemos hacer uso de otras herramientas o algoritmos que busquen formar grupos, ¿no? O sea, que ese cúmulo de información se pueda iniciar a agrupar por similitudes, ¿sí? Sin que eso nos lleve a una etiqueta bien definida. Pero al menos ya sabemos que sí hay algo que tienen en común. Claro. Hay otras tareas en este tipo de aprendizaje no supervisado, como la reducción de la dimensionalidad. ¿Sí? O sea que si tenemos un vector caracterizando a uno de nuestros ejemplos para entrenar los algoritmos de aprendizaje, pero resulta que tiene 10 atributos, ¿no? 10 rasgos que estás usando para caracterizar el ejemplo. Sí, bueno, como paréntesis, los atributos es, por ejemplo, en una tabla, pues sería el registro y el atributo serían todas las columnas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí. Digo, para la gente que no... Sí, claro. No Poniendo ese ejemplo que están hablando de registros y eso, bueno. De vectores y sobre todo eso. Es una hoja de Excel, ¿no? Y sí, la hoja de Excel, entonces una fila serían cada uno de nuestros ejemplos y las columnas de esa hoja de Excel es donde registraríamos cada uno de los atributos de nuestro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de personas, claro. En la primera fila estaría una persona y en las columnas podría venir su edad, su nombre, su estatura, su sueldo y más rasgos que nos llegaran a interesar, ¿no? Para el modelo que tratamos de formar. Claro. Entonces, en ocasiones no necesitamos o quisiéramos visualizar, ¿sí? Esta información, no nada más verla numérica en un archivo, sino graficarla. Pero sabemos que para graficarlo pues tenemos 2 o 3 dimensiones, ¿sí? A lo mucho. Entonces, regresando a la parte del aprendizaje no supervisado, la técnica del PCA u otras de reducción de dimensionalidad nos permitirían hacer proyecciones de esos espacios de más de 3 dimensiones para proyectarlo en un plano, por ejemplo, de 2 dimensiones, ¿no? Y que sea fácil para nosotros revisarlo visualmente. Entonces, esos son un par de ejemplos de lo que podemos hacer con aprendizaje no supervisado. ¿Sí? Resaltando de nuevo, la característica es que no hay etiquetas que nos guíen. ¿Sí? El aprendizaje por refuerzo es un área un poco diferente. ¿Sí? Aquí no se parte de un registro histórico de ejemplos, sino que la información generalmente llega en tiempo real. O sea, tú echas a andar un dispositivo. Sí, hay ejemplos de electrónica donde hay un péndulo invertido, o un robot, un carrito que se esté desplazando. Y ese dispositivo empieza a censar información del entorno y con esa información se evalúa el desempeño de tu dispositivo. Para poner un ejemplo muy sencillo, si estamos jugando Mario Bros., ¿sí? Que es una de las aplicaciones reales que tiene el aprendizaje por refuerzo, los juegos, ¿sí? Se puede diseñar un algoritmo para que vaya recompensando los movimientos correctos dentro del juego y castigando los que son inválidos. ¿Sí? Entonces, eventualmente, cuando tú pones uno y otro escenario en tiempo real, esta estructura de aprendizaje por refuerzo va a ser capaz de descubrir los patrones que te ayudan a resolver el juego correctamente. Así que cuando venga la tortuguita, Mario Bros. Salte, ¿no? Sí, claro. O sea, ese sería uno de las acciones que podrías aprender con aprendizaje por refuerzo. Tiene muchas otras aplicaciones en control, ¿sí? En robótica, en electrónica, para control de ruteos. Y como vemos, pues las aplicaciones son muy diferentes. Las tareas, ¿sí? Las tareas que se pueden resolver con cada tipo de aprendizaje son muy diferentes. El deep learning es un caso especial. ¿Sí? No es que sea una cuarta categoría separada del resto, ¿no? Sino que es una categoría transversal. O sea, con Deep Learning podemos hacer aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo, ¿sí? Entonces, lo que cambia realmente son las técnicas que utiliza el Deep Learning, ¿sí? Es una extensión de las anteriores. Claro. Okay. Esas son como las áreas. Y creo que ya estamos llegando a ese punto donde vamos platicando que la inteligencia artificial... no sé, me siento muy raro diciendo inteligencia artificial tantas veces, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas es de lo que estamos hablando, pero es más de machine learning, ¿no? Y dentro de esto, pues, la forma en la que yo me entero del mundo, ya se lo repetí que fue en una clase,
pero fue del lado de los datos. Entonces, para la gente que tal vez sigue mucho con los datos, ¿cómo escalamos de datos, algoritmos, a lo que hacemos en la vida real? Ya nos mencionó ahorita, por ejemplo, Mario Bros, pero ya entrando en cómo es que vemos este tipo de aprendizaje, esto es lo que nos acaba de platicar, ya en cosas del día de hoy, antes de entrar a las redes neuronales, ¿verdad? Antes del aprendizaje profundo, en las otras tres. Ok. Bueno, pues para partir, o cómo hacer un puente entre los datos y la inteligencia artificial, pues es que los datos son el insumo de casi... Bueno, no quisiera decir todos, pero todos los que conozco, ¿sí? Todos los modelos que conozco de inteligencia artificial tienen como entrada datos, ¿no? O sea, hay que revisar esos datos y a partir de ellos podemos dirigir una tarea en específico con estos tipos de aprendizaje. Ha pasado algo similar, bueno, y de hecho creo que un buen ejemplo serían las bases de datos, ¿sí? O sea, las bases de datos hace muchísimo tiempo se confundían, y tal vez a la fecha todavía, con una hoja de Excel, ¿no? Decía, bueno, pues la hoja de Excel, ahí está mi base de datos, ¿no? Un simple montón de registros guardados permanentemente. Después vienen ya algunos sistemas gestores de base de datos un poco más modernos, ¿no? Empezaron por ahí de Access, luego MySQL, Postgres, muchas otras sistemas gestores. Y la primera manipulaciones con estas bases de datos pues eran simples consultas SQL, ¿no? O sea, consultas donde tú podrías decir, a ver, tengo una tabla de mis empleados, una tabla de mis proveedores, sí, estamos hablando de una base de datos para un negocio cualquiera, claro. Y pues otra tabla con mis productos, ¿sí? Entonces, a través de estos lenguajes SQL, uno podría generar reportes para saber cuáles son los productos más vendidos, ¿sí? Claro. ¿Cuáles son los proveedores que ofrecen los descuentos más altos en este momento? ¿Cuáles de tus empleados son los que tienen más tiempo para asignarle un bono? Ese tipo de manipulación de la información básica, estática, ya daba como resultado un resumen de información para tomar mejores decisiones dentro de la empresa. Que hasta el momento es pura estadística. Hasta el momento son, exacto, estadísticos básicos, resúmenes, pero que viene de información que está allí, solo que no está tan visible o tan a la mano, sino que hay que calcularlo, ¿no? Claro. Entonces, esos vendrían siendo los cálculos iniciales. Pero a partir de esa información, la gente se dio cuenta que podía ir un poco más allá, ¿sí? Por ejemplo, hacer una estimación. Si ahorita tenemos los registros históricos de lo que se ha vendido, los productos más vendidos en los últimos años, ¿sí? Hacer una estimación de cuánto se va a vender el próximo mes o la próxima semana o el día de mañana. Claro. ¿Sí? Es un problema de regresión. De hablar de predicciones. Exactamente. Estamos en el área de predicciones. ¿Qué necesitamos? Pues básicamente una serie de tiempo, ¿no? Sí, claro. Saber cómo vienen las ventas en los días anteriores. Y hay muchos modelos estadísticos que no necesariamente caen dentro de estas áreas de aprendizaje, ¿sí? Promedios móviles u otras técnicas para hacer la regresión y poder estimar el valor que sigue. Pero resulta que estos modelos ya no estadísticos básicos tienen limitantes, ¿sí? O sea que no siempre hacían una estimación correcta por alguna cuestión del método, ¿no? Si estamos usando mínimos cuadrados para hacer una estimación polinomial, pues está sujeto a qué polinomio elijas, ¿no? Para hacer el ajuste. A los puntos, ¿no? Exactamente, al conjunto de puntos de tu serie de datos. Pero, ¿quién te dice cuál polinomio usar? ¿Cuál es el mejor polinomio que va a hacer el ajuste en la curva? ¿Sí? A veces uno decía, bueno, pues descarto el lineal y resulta que el lineal era el bueno, ¿sí? Yeah. Entonces, allí es donde aparecen técnicas que te dicen, bueno, tú ya no te preocupes por estar pensando qué polinomio. Deja que un algoritmo, ¿sí? Vaya dándole la forma a ese ajuste. Y no importa si es un polinomio o si es una curva que no pueda caracterizarse estrictamente con funciones matemáticas, sino con... Sí, que no tenga su ecuación asociada. Exactamente, que no tiene una ecuación explícita.
¿sí? Como todos estos modelos neuronales guardan la información implícitamente codificada en un conjunto de pesos con un grafo computacional, ¿no? Entonces no necesariamente es un polinomio que podamos ver y podamos reproducir y derivar y hacer más cálculos sobre él. Y entonces creo que allí es donde se puede apreciar el surgimiento de la necesidad de estas herramientas, ¿no? Cuando ya lo clásico no era suficiente, sino que ahora tienes la posibilidad de delegarle esa tarea a una arquitectura que funciona como un aproximador universal para que busque, ¿sí?, la partecita, la función que va a hacer esa tarea en particular. ¿Sale? Yeah. Entonces creo que es una forma de ver esa conexión, cómo a partir de los datos que cualquier persona puede guardar en su archivito de Excel, ¿sí?, viene la parte del análisis donde empiezas a hacer tus estadísticos básicos y sacar información también importante que muchas empresas hasta ahí se quedan. Y después viene esta tercera etapa con la extensión, ¿no? Ya no nos queremos quedar allí, queremos ir un paso más allá, y es donde aparece la necesidad y por lo tanto las soluciones basadas en inteligencia artificial. Aquí ya viene el algoritmo, ¿no? Como tal. Ya entrando en los algoritmos, usted trabajó en uno en particular que es el de la máquina de soporte vectorial. Sí. Híjole, ese me quedé. Me parece, bueno, dentro de la clase de Machine Learning, no sé si fue porque más le gustó, pero me gustó mucho cómo lo explicó, ¿no? Me pareció muy, muy directo. Sin entrar, bueno, ¿qué tiene? Entramos en tecnicismos, ¿no? Que es una máquina de soporte vectorial. Entrando en contexto, tengo en aprendizaje supervisado. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para irlo explicando a la gente. Tengo personas, básicamente, siempre es el ejemplo de toda la vida, que es, ¿está enferma o no va a estar enferma? Y queremos predecir si van a tener COVID o no van a tener COVID, por así decirlo, ¿no? O diabetes o cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, tengo un set de datos, ya entendiendo el algoritmo, tengo los datos, tengo sus características, tengo sus rasgos, y queremos hacer una predicción en base de ceros y unos. Quiero saber si va a estar o no, o va a estar infectada esta persona. Entonces, ¿cómo platicaría? Lo voy a meter en camisa de 11 varas, la máquina de soporte vectorial. Ok. Bueno, pues mira, pasa algo curioso. Las máquinas de soporte vectorial comenzaron siendo un clasificador. Y un clasificador limitado solo a dos clases. ¿Sale? Solo a dos clases. Y eso estamos hablando del 1990-91. El creador fue Vladimir Babnik y sus colaboradores. Entonces es una técnica, o fue una técnica, ¿sí?, que apenas tiene 30 años de evolución. ¿Sí? Claro. Y parecía que 30 años es toda una vida, pero lo comparamos con los 60, 70 de las redes neuronales, entonces es relativamente joven en comparación. Y aunque surgió siendo solo un clasificador, actualmente yo lo pondría como un modelo, ¿sí? Okay. Al mismo nivel de las redes neuronales. ¿Por qué? Porque las redes neuronales se basan en arquitecturas. ¿Sí? Y estas arquitecturas te permiten resolver problemas, como ya mencionamos, de clasificación, de segmentación y demás, agrupados en sus tres tipos de aprendizaje. Actualmente, las máquinas de soporte vectorial ya no son solo clasificadores. ¿Sí? También existen máquinas de soporte vectorial para hacer clustering, máquinas de soporte vectorial para hacer regresión. O sea, resuelven otras tareas de clasificación. Ya no es solamente un algoritmo, sino un conjunto de formulaciones. ¿Sí? Y bueno, tal vez habría, para equipararlo, para que cubriera todo el espectro, así como lo que se puede hacer con redes neuronales, tendríamos que hablar ya no solamente de máquina de soporte vectorial, sino en general de métodos kernel. ¿Sí? Yeah. Entonces, pero bueno, esto es un poco técnico. ¿Sí? O sea, existe el kernel PCA, ¿sí?, el kernel K-means, y básicamente este concepto de kernel, ¿sí?, pues es mapear tus vectores en el espacio original o espacios de alta dimensionalidad para buscar allá separaciones lineales, ¿no? Es lo que se busca en cualquier método kernel. Entonces, las máquinas de soporte vectorial, hablando en términos lo más comunes posible para que todo el mundo entienda, pues básicamente es, les digo a mis alumnos, es una guillotina, ¿no?
Sí. que parte el espacio. Y cuando hablamos del espacio hay que pensar en el plano cartesiano, en 2 dimensiones para poderlo visualizar rápidamente. Sí, me acuerdo que iba a haber un hiperplano o una frontera de separación, una raya, ¿no? Que separa en 2 partes, ¿sí? Hace una dicotomía de ese espacio, o sea, lo divide en 2. Y ese es el concepto más general que podríamos entender de una máquina de soporte vectorial. ¿Por qué? Porque la máquina se formula, o sea, aunque es un algoritmo de clasificación, se formula como un problema de optimización cuadrática, ¿sí? Okay. Donde es de optimización porque se pretende maximizar el margen de separación entre los puntos de 2 clases. Entonces, si tenemos 2 clases... Bueno, que pensando perdón, que lo interrumpa. Pensando en puntos, pues pensamos que, suponiendo que tenemos personas, ¿no? Tenemos esta tabla que le decía, pues cada persona sería un punto. Exacto. Y estamos midiendo, por ejemplo, 2 características, no sé, suena 2 características, pues. Edad y su índice de masa corporal. Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, aquí la gente que nos escucha en Spotify, vaya a YouTube, si quiere ver más esto, voy a poner aquí un gráfico y pues básicamente para que nos siga platicando. Entonces tenemos puntos en un espacio y los colores van a representar o enfermos, una categoría, o no. sanos o enfermos. Muy bien. Entonces vamos a pensar, para irnos imaginando las cosas si no tenemos ahorita un apoyo visual, ¿no? Estamos en el plano cartesiano, yo creo que ahí identificamos fácilmente los 4 cuadrantes, ¿no? Que nos enseñan ahí en la secundaria. Entonces, dentro de ese plano cartesiano vamos a ubicar un conjunto de puntos rojos y otros azules, por decir algunos colores. Que son personas, ¿sí? Por ejemplo. Y cada uno de esos puntitos está asociado a unas personas. Entonces, los puntos rojos van a ser las personas enfermas, ¿sí? Que ya tienen una condición. Uh-huh. Y las puntos azules, las personas sanas que todavía no lo tienen. Poniendo el ejemplo más simple posible, ¿sí? Dicen, bueno, pues vamos a poner a todos los sanos en el cuadrante 3 y a todos los enfermos en el cuadrante 1. ¿Sale? Entonces es evidente que hay una separación visible entre los 2 grupos, pero ¿cómo le dices a una máquina que interprete eso? Sí, porque visualmente lo vemos, pero... Exactamente. O sea, nosotros como personas lo podemos distinguir a simple vista porque tenemos esa inteligencia, ¿sí? De decir, a ver, aquí está un grupo, aquí está otro, y los distingo muy fácilmente. Si tú me pones un punto cercano a ellos que no sea ni rojo ni azul, sino que es una X negra, ¿sí? Y queremos ver a cuál grupo es más cercano, pues entonces tú dices, pues con la simple vista voy a saber a qué grupo está más cerca, ¿no? Y con eso lo podemos asociar a rojo o a los azules. Uh-huh. El problema es que una computadora no lo interpreta así. Tienes que medir similitudes, ¿sí? Básicamente distancias. Hay muchos algoritmos basados en distancias. ¿Qué tan cercano está ese punto que quieres clasificar a alguno de los 2 grupos? Y la máquina de soporte vectorial lo que hace es una búsqueda exhaustiva, ¿sí? Si hablando de esos puntos rojos y azules tuviera 100 puntos, 50 y 50 de cada uno, ¿no? Una muestra balanceada, linealmente separable, el ejemplo más fácil que podemos imaginar, la máquina de soporte vectorial evaluaría está buscando cuáles son los puntos frontera de los azules y los puntos frontera de los rojos. A eso se le llaman vectores soporte. Claro. Con base en esos puntos o vectores soporte, ¿sí? Podemos encontrar la ecuación de una línea recta. Uh-huh. ¿Sí? En general le llamaríamos hiperplano, pero como estamos en 2 dimensiones, es una línea recta. Sí. Entonces queremos una raya. ¿Sí? Sí. Porque hay de todo público, ¿no? No nos vayan a criticar aquí. Un segmento de recta. No. Es una raya ahí en el plano que queremos separar los 2 manchas de puntos, ¿no? Hay una infinidad de estas rectas que lo pueden separar bien. Claro. Pero hay solamente una que maximiza el margen, ¿sí? O la distancia de esta recta a las 2 clases. Entonces, esa es una característica que tienen las máquinas de soporte vectorial y también el clasificador lineal de Fisher y otras estrategias que busquen, que formulen este problema como uno de optimización para buscar la separación óptima, ¿sí? Entonces, las máquinas de soporte vectorial nacen así. A ver, aquí están estos problemas. Si son linealmente separables, tenemos una máquina de soporte vectorial de margen duro, ¿sí? Que nos garantiza que si el problema es linealmente separable, vas a encontrar la recta óptima, ¿sí? La que maximiza el margen entre los 2 grupos.
¿Y por qué es óptima? Porque al dejar la mayor distancia posible de la frontera hacia las dos clases, tienes mayor capacidad de generalización. O sea que cuando venga la X negra para saber a qué grupo pertenece, ¿sí? Esta recta va a ser suficientemente robusta para en teoría, tener una clasificación apropiada, ¿no? Del punto no visto. Es que esto es importante. Si hablamos del lado médico, pues ya tenemos el plano bien separado y viene un punto que no sabemos su clase y lo queremos predecir. Pues si no lo tenemos bien definido y está la línea movida, pues ya resultó que sería más peligroso, ¿no? Decirle que tienes COVID y que resulte que no, o que decirle que no tienes y que sí tienes, ¿no? Por eso la optimización, La ¿no? importancia. En eso, exactamente. Sí, bueno, aunque decimos que los ejemplos médicos de sano y enfermo es el más común porque todo el mundo lo entendemos, sí, claro. Pero sin duda es uno de los más difíciles y más delicados de atender porque está en juego la salud o la vida de la persona. ¿Sí? Entonces, en general es más peligroso. De ahí hablamos del error tipo 1 y error tipo 2, ¿no? De cuando el clasificador se equivoque. En general es más peligroso o más dañino decir que la persona no tiene la enfermedad cuando realmente sí la tiene. ¿Sí? Que equivocarse de la otra manera, ¿no? Sí, por eso nos importa ajustar los parámetros, ¿no? No vaya a ser. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy simple de cómo funcionan las máquinas de soporte vectorial. Y a partir de allí, vienen 30 años de evolución. Sí, sí, claro. Entonces, se dan cuenta que pues, no es suficiente, los problemas linealmente separables son escasos, ¿sí? Y vienen otras formulaciones ya del margen suave, aparece el término de kernel también desde sus primeros años. Y en los 90 tuvo un auge muy, muy fuerte, ¿sí? Las máquinas de soporte vectorial llegaron a reemplazar a desplazar a las redes neuronales en tareas de clasificación, no nada más aumentando los índices de precisión, sino que también ofrecían garantías matemáticas, ¿no? Esto parte de que no nada más se encuentra la solución, sino que es la óptima, de que podemos visualizar cuáles puntos fueron los fronteras, los vectores soporte, ¿sí? Es una técnica que a la fecha sigue siendo preferida en técnicas en aplicaciones de electrónica, por ejemplo, ¿no? Para aplicaciones de controles de aeronaves o para manejo de bioseñales, ¿sí? Se sigue prefiriendo técnicas confiables, aunque no tengan toda la potencia que han mostrado las redes neuronales. ¿Sí? Claro. Sin embargo, eso fue en los 90. Ya a raíz de que aparece Deep Learning, ¿sí? Otra vez ciertas arquitecturas llegaron a desplazar ahora las máquinas, ¿sí? Porque, un ejemplo, ¿no? El problema de reconocer dígitos en una imagen, ¿sí? del dataset de MNIST, si mal no recuerdo, las máquinas tenían por ahí cerca del 90% de precisión. Llegan las arquitecturas profundas y llegan hasta un 98%, ¿no? O sea, cuando la máquina de soporte vectorial eran los mejores clasificadores con un 90% de precisión, llegan arquitecturas profundas y le dicen, vámonos a un lado, ¿sí? Porque aquí tenemos más de un 90 y tantos % de precisión. Entonces, eso se ha dado desde su aparición hasta la fecha en técnicas de aprendizaje profundo, ¿sí? Y se ha visto que aunque no terminemos de explicarlas por completo, que siguen siendo modelos de caja negra, son tan potentes que ahora se traducen a tecnología que usamos todos los días, como cuando sacamos nuestra cámara y somos capaces de ver un cuadrito verde que automáticamente reconoce dónde está el rostro de las personas, ¿no? Sí, eso ya es una tecnología. Cuando hace pocos años seguía siendo un problema difícil de resolver, ¿sabe? Y que gracias a la disponibilidad de la información masiva de estas grandes empresas, ¿no? de redes sociales donde tienen millones de información de rostros y ya sabemos que ese es el rostro de la persona, sin importar que tenga lentes, barba, de cabeza, qué tan alejado esté, ¿sí? Pues ya como es información etiquetada de un rostro, fácilmente lo podemos llevar a tecnología comercializable, ¿sí? Sí, claro. Entonces, ese es como
ha estado la diferencia entre las máquinas de soporte vectorial y las arquitecturas profundas, ¿no? Estas redes neuronales profundas. Y ya vámonos para allá, ¿no? Entonces, hablemos entonces en forma que escuchamos, yo creo que en muchos lados la gente escucha, no solo yo creo que uno que está sesgado, ¿no? Por la parte científica, pero ya se ha escuchado mucho la palabra red neuronal, ¿no? Claro. Como si ya platicamos de la máquina de soporte vectorial, quise empezar con ese porque pues se puede entender así cómo es que funciona la inteligencia artificial. Pero entonces, una vez que ya no tenemos un problema tan bonito, que ya se empieza a complicar, que ya no solo tengo la edad y el índice de masa corporal, que ya tengo un montón de características, pues ya es más complicado encontrar esa raya. Ya no se vuelve una raya, ya se vuelve un plano, ya no se vuelve un plano, se vuelve una superficie rara. Exacto, entonces ya no es tan sencillo. Entendiendo hasta ahí se quedó la máquina de soporte vectorial. ¿Cómo es entonces que funciona una red neuronal? Igual, vámonos a baby steps, ¿no, doctor? Que es cómo funciona una red neuronal, que está inspirada claramente en cómo está, no es que sea un cerebro, pero está inspirado en cómo funciona un cerebro. Sí, claro. Pues se llama red neuronal, su componente básico pues es una neurona. Uh-huh. Y en este caso le llamamos neurona artificial. Entonces, la neurona artificial, el primer modelo, bueno, creo que había uno anterior de Hopfield, pero de los que son comunes, o reconocidos como los primeros, está la neurona de McCullough-Pitts, ¿sí? El famoso perceptrón. El perceptrón es el algoritmo que entrenó precisamente a esta neurona. Y pues biológicamente sabemos que la neurona es muy compleja, que tiene un núcleo, dentro de ese núcleo hay reacciones electroquímicas, que tiene un axón para comunicarse con otras, dendritas, ramificaciones. Entonces, todos estos elementos no todos, perdón, pero muchos de estos elementos biológicos se toman por estos dos investigadores, McCullough y Pitts. Uno era matemático, otro neurocientífico. Entonces, ahí es donde dicen, oye, ¿por qué no hacemos un modelo inspirado en una neurona biológica? Y se toman ciertos elementos, por ejemplo, el núcleo de la neurona, las dendritas y el axón. Las patitas, ¿no? Las dendritas, que son las patitas que se pueden conectar con el axón y otras dendritas para hacer la sinapsis, la conexión sináptica. Entonces, decimos, bueno, si en este modelo de neurona artificial podemos ver a las dendritas como la forma de recibir las características de nuestros vectores de ejemplo. Es un vector numérico donde por cada dendrita va a pasar un número, ¿sí? Y aparte, esa dendrita va a tener un peso, ¿sí? Otro valor que va a hacer que el número de entrada se amplifique o se disminuya de acuerdo a la magnitud del peso. Entonces, tenemos esos dos componentes, ¿no? En las dendritas están los vectores de entrada y los pesos asociados a cada una de esas entradas. Uh-huh. Dentro del núcleo de la neurona, lo que hay es una sumatoria, ¿sí? O sea, hacemos una suma ponderada de cada entrada multiplicada por su peso, ¿sí? Que si lo expresáramos en forma matemática, ¿verdad? W transpuesta por X, ambos vectores, uh-huh, pues ya le estamos empezando a dar la forma de un hiperplano. Entonces, lo único que le faltaba era una componente, ¿sí? Un valor, un término extra para tener W transpuesta por X más B, y eso igualado a 0 es la raya de la que hablamos en las máquinas de soporte vectorial, ¿sí? Entonces, una neurona artificial, una sola neurona, realmente es capaz de generar un hiperplano, ¿sí? Una línea recta, un separador de dos cosas. Exactamente. Y ese separador está asociado en la parte biológica como si la neurona dispara o no dispara, ¿no? Si la información que está recibiendo una neurona biológica excita suficientemente a la neurona para que dispare, entonces podríamos hablar de que la neurona artificial, ¿sí?, lo que haría es dar un valor de 1, o sea, una salida numérica, y si no dispara, su salida sería un 0. ¿Sí? Entonces eso dispara o no dispara lo podemos asociar a un 1 y a un 0. Y básicamente lo que nos está diciendo es, ¿estás de un lado o del otro? ¿Sí? Entonces la neurona en sus patitas, en sus dendritas, ¿sí?, en los pesos, cuando ha sido entrenada, tiene la información suficiente para separar dos clases. Entonces ahí podemos ver una conexión
directa entre lo que es un hiperplano de una máquina de soporte vectorial de margen duro con una neurona artificial simple, ¿sí? Ambos son separadores lineales que te dan un hiperplano, aunque lo hacen de forma muy diferente, ¿sí? La neurona tiene todo ese aprendizaje codificado implícitamente en sus pesos, ¿sí? Y para poder codificarlo, para que la neurona aprenda, ¿sí? Que numéricamente sería que esos pesos se ajusten o converjan a ciertos valores, es que se ocupan reglas de aprendizaje como la que comentabas, la regla del perceptrón, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es una neurona artificial simple. Ya después de ahí esta neurona viene del 56, ¿sí? La regla del perceptrón, y Macaulay-Pitts en el 40 y tantos. Hubo una década que se dejó de estudiar redes neuronales, ¿sí? Se conoce como el invierno de las redes neuronales, que fue todo 1960, la década de los 60, porque vieron que estas neuronas no eran capaces de resolver problemas de separación no lineal, como clasificar. Bueno, el problema que no pudieron resolver es la compuerta XOR, ¿no? Yeah. Entonces, a lo mejor por ahí tengamos que poner alguna ilustración para quien no lo ubique. Pero el punto es que había problemas que eran simples, aparentemente simples de resolver, pero que una separación lineal, o sea, con una recta, con un hiperplano, no era suficiente, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, se publicó un libro que se llama Perceptrons, ¿sí? Por el director del MIT, se me fue ahorita el nombre, parece que era Minsky. Minsky y Papert eran los autores. Se publicó este libro, se deja de estudiar 10 años las redes neuronales, y después surge el concepto de perceptrón multicapa, ¿sí? Yeah. Donde dice, bueno, con una sola neurona no podemos hacer mucho, pero si empezamos a formar estructuras o arquitecturas a partir de más neuronas, ¿sí? Organizar neuronas por capas, hacer conexiones entre una capa y otra, poner distintas configuraciones como si fuera un equipo de fútbol, ¿verdad? Que 4 en la defensa, 3 en la media y 2 en la delantera. Solo que en lugar de jugadores ahora tenemos neuronas artificiales. Pues ahí es donde surge el concepto de perceptrón multicapa, y esta arquitectura resolvió esos problemas que la neurona por sí sola no podía. Yeah. O sea, que una arquitectura podía encontrar separaciones no lineales. Okay. ¿Sí? Y estas redes neuronales artificiales son las clásicas, ¿sí? Posteriormente vienen arquitecturas profundas que tienen otras operaciones, como las convoluciones, ¿sí? Que ya es algo mucho más de aplicación mucho más moderna, ¿sí? Aunque los conceptos de convolución, por ejemplo, en señales tiene muchísimo tiempo. Sí. Okay. Y bueno, ahorita mencionó mucho lineal, ¿no? Para la gente que no lo ubicara tal vez, pues es de este gráfico, que ojalá aquí parezca. Okay. De este gráfico pues sería que pues ya no son dos clases, ¿no? Sino que están, por ejemplo, así, ¿no? Que estén ahí mezcladas, y ya un plano ya no sirve, ¿no? Entonces, exacto. ¿De qué me sirve que mis puntos no están bonitos, no están separados en dos? Digo, nada más como contexto, ya me corregirás si estoy mal, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos dos partes, y en lugar del perceptrón ese, bueno, antes del perceptrón esa neurona que habló, pues solo hacía esto, ¿no? Solo hacía una raya, uh-huh. Y tal vez estaban así, ¿no? Exacto. O estaban más mezclados y no se podía ver de una forma, sino había que verla de otra, ¿no? Sí. Y por eso fue que ganó primero la máquina de soporte vectorial, ¿no? Porque al aplicar kernels, pues decías, es que esto sí funciona. Exacto. Bueno, aunque estas formas que comentas, tal vez valdría la pena poner un ejemplito de círculos concéntricos, ¿no? O sea, un círculo de radio menor a otro círculo, y ahí busca la raya que quieras, no vas a poder separarlo, ¿no? Si están en el mismo plano. Y sobre la parte de las máquinas, pues las máquinas le ganaron en los 90s a las redes neuronales, pero las redes neuronales a las que vencieron eran perceptrones multicapa. O sea, ya tenían ambos, exacto, ya tenían ambas herramientas la capacidad de resolver problemas no lineales. Okay. ¿Sí? El problema o la limitante de las máquinas fue que no podían manejar grandes volúmenes de información. Es un algoritmo costoso, de al menos complejidad algorítmica de n al cubo, ¿sí? Entonces quiere decir que con miles de datos, hablamos de 5,000 puntos, sí, ya los algoritmos que resuelven esa búsqueda que hace la máquina ya
ya no son tratables. O sea, que tardaría días, semanas, meses en dar soluciones simples, ¿no? Y cuando llegan las arquitecturas profundas que utilizan la correlación espacial, o sea, que no tienen que hacer un análisis exhaustivo, sino solamente parte de la información, ¿sí? Y que esos días o semanas que le llevaría una máquina en que se puede resolver con menos tiempo, ¿sí? Es donde las máquinas empiezan a ser desplazadas, ¿sí? Ahora, no quiere decir que ya las máquinas no sirvan y que las redes sean mejores de todo. O sea, siempre, exactamente, son diferentes modelos, ¿sí? Diferentes modelos, cada uno con sus ventajas y desventajas, ¿sí? Para meterle más ruido, por ejemplo, ¿no? Si habláramos de árboles de decisión, los árboles de decisión son un buen algoritmo, pero son muy criticados, ¿no? Son sobreajustables, casi no sirven para nada, solo manejan información cualitativa, pero tienen la ventaja de que son muy fáciles de explicar y en los contextos médicos, ¿sí? Se suelen manejar ese tipo de árboles de decisión por su facilidad de explicación, por su transparencia. Entonces, cada modelo tiene cierta ventaja, ¿no? Los modelos basados en árboles de decisión, simples o random forest o XGBoost o cualquier otro, tienen esa cualidad o su ventaja principal es la explicabilidad. Las máquinas de soporte vectorial, su robustez, o sea, es un algoritmo confiable, ¿sí? Transparente. Yeah. Y la ventaja de las redes neuronales artificiales es su potencia, ¿sí? Claro. Que podemos aprender funciones extremadamente complejas y hacer operaciones que no podíamos antes, ¿sí? Pero sin llegar a saber realmente qué fue lo que aprendió, ¿no? Ya, yeah. Sí. No tenía tanto el contexto, pero tiene sentido, ¿no? El hecho de que tal vez en formulación matemática sea muy buena, pero al final de cuentas lo que uno ocupa es, ya hablando de la parte ingenieril, pues ocupas eficiencia, ¿no? A final de cuentas. Exacto. Y bueno, ya hablamos de, pues, puros datos. Ahora, yo creo que por lo que mucha gente se metió, ¿no? Cómo esto nace con las imágenes y con el sonido. Entonces, como preámbulo, pues es explicar que los datos, pues también, bueno, mejor dicho, imágenes y sonido también son datos, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es cómo es que una red neuronal, que a priori, hasta el momento hemos hablado de puras tablas, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cómo es que saca esos datos y los convierte en algo que puede entender una red neuronal. Ok. Sí, bueno, eso es interesante porque hemos hablado o mencionado muchas veces ya lo del término de vector de características, ¿no? Que es uh-huh. que simplificamos como una fila de un archivo de Excel. Bueno, mucha gente se va a enojar, pero... Bueno, es porque no sabemos exactamente quién nos escuche. Entonces tratamos de darle una explicación común, ¿no? Para que alguien que no esté tan empapado con la parte matemática pueda entender qué es un vector de características. Sí. Entonces, si pensamos en eso, creo que es el punto clave. O sea, cómo asociar una imagen, una señal o algún otro tipo de información, ¿sí? Que le podemos llamar una entidad, ¿sí? Si lo que tratamos de medir es la forma de una roca, ¿sí? Y realmente fue un proyecto que se acercó un antropólogo y quería hacer clasificación de piezas cerámicas, ¿no? Yeah. Sin dañar la pieza. Pues eso son muy delicadas y no, a lo mejor hasta el flash de una cámara convencional la puede dañar. Entonces, ¿cómo pasamos de tener esas diferentes fuentes de entrada, ¿sí? Para que estos algoritmos funcionen? Y la clave está en llegar a un vector de características, ¿sí? O sea, no importa de dónde venga el origen de lo que se esté midiendo, que puede ser esta pieza de cerámica, una persona, la ropa, ¿sí? Una señal, como decías, de audio, una canción o algo. Cualquiera de esas entidades, para que pueda ser susceptible de analizarse o procesarse con técnicas de Machine Learning, es necesario primero que sea medible, ¿sí? Claro. O sea, si uno formula una tarea como, a ver, aquí hay la imagen de 20 mujeres, dime cuál es la más bonita, ¿sí? O sea, es un concurso de belleza. Claro. Y la belleza sigue siendo una tarea subjetiva, relativa, depende del contexto, depende de los gustos, depende de muchas cosas. No es algo tan duro como decir, a ver, aquí está una pieza de cerámica, dime de
de qué época data, ¿no? O aquí está la edad y el índice de masa corporal de una persona y sus niveles de glucosa. Dime si es propenso o si se puede asociar más a la categoría de gente que tiene diabetes y la que no tiene, ¿sí? O sea, entonces, eso es lo primero que hay que distinguir. Toda instancia, sea una imagen, una roca, una persona, debe ser medible para poder extraer esas características, hacer esas mediciones, ¿sí? Y entonces sí formar nuestro vector de características. Teniendo el vector de características, el proceso es el mismo que ya hemos hablado, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar del vector de características hacia atrás, ¿sale? ¿Cómo llegamos a formar ese vector de características? Esa fila, ese numerito, ese ente matemático. Esa fila de Excel a partir de diferente información, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una imagen, ¿sí? La fotografía que tomamos en la fiesta de ayer, ¿no? Estamos suponiendo, no hubo fiesta ayer. Entonces, esa imagen, podríamos estar interesados en ver si hay, y que es uno de los ejemplos más usados, si hay un animal ahí, ¿no? Si apareció el gato del anfitrión o no, claro, dentro de la imagen. Entonces, la tarea consiste en reconocer si dentro de la foto hay o no hay un gato, ¿sí? Las imágenes que tomamos con nuestras cámaras generalmente pues, se guardan en formatos que conocemos como JPGs, PNGs, ¿sí? que la gran mayoría de nosotros ha manipulado. Y pues básicamente ese archivo JPG o PNG no es más que una matriz numérica, ¿sí? O realmente 3 o 4 matrices que hablamos, exactamente, hablamos de los píxeles, ¿verdad? Entonces esa imagen la podemos ver como una matriz donde cada puntito pues, corresponde a un píxel, de esa cuadrícula es un píxel, y ese píxel pues, es el que te da el color en ese punto, ¿no? Entonces, esas matrices se pueden descomponer, ¿sí? Tenemos diferentes canales, la tonalidad de RGB es la más común, ¿sí? Red, green, blue, o sea, los 3 canales de color en imágenes de este tipo. Y entonces tendríamos 3 matrices empalmadas, ¿sale? Que superpuestas te dan el color que tú alcanzas a observar en el píxel. Sí, que es la combinación de esos 3 canales. Exactamente. Rojo, verde y azul. Y azul. Y eventualmente tienen otro gamma ahí para la transparencia, pero bueno, ya son más detalles técnicos. Entonces lo que hacemos es que a partir de esas matrices podemos recorrer, ¿sí? Las filas y columnas de las matrices con una ventanita, ¿sí? con una matriz más pequeña, y con esa matriz haciendo un recorrido que es la operación que llamamos convolución, ¿sí? Podemos disminuir el tamaño de la matriz a una matriz más pequeña, ¿sale? Esa matriz más pequeña lo que tiene después de haber hecho la convolución, que es una operación, operación, exacto, sobre la matriz, realmente lo que tenemos es una imagen filtrada, ¿sale? Entonces, si en la imagen original es en una sala y con gente bailando y por ahí aparece un gato, en la imagen filtrada podríamos ver solamente los bordes de las personas, ¿sí? O sea, el contorno de la silueta de las personas y del gato y de los muebles que había por ahí. Que lo que le llamamos filtro es realmente una operación a nivel matricial, que bueno, matemáticamente es una operación que la hacemos y que al final me regresa esos contornos. Exactamente. Entonces sería un filtro de contorno, ¿verdad? Y sobre esa imagen filtrada, donde ahora ya tenemos solamente los contornos, podemos repetir la operación de filtrado, ¿sí? Hasta que simplifiquemos la imagen y nos quedemos solamente con algunos rasgos característicos, ¿sí? Que ya ni visible puede ser. Ya no puede, sí, para nosotros podría ser no visible, pero la computadora lo que está viendo es información allí codificada. Claro. ¿Sí? Y al final, esta información, ya si seguimos procesando la imagen, va a llegar a un punto en que vamos a ser capaces de vectorizarla, ¿sí? Que esta imagen que se va reduciendo cada vez más de tamaño y nos va dejando solo la información relevante para nuestra tarea de saber si es un gato o no, ¿sí? Se va a poder aplanar, por usar el término que utilizan todos los frameworks de Deep Learning, ¿no? Lo vamos a poder aplanar, o sea, nuestra matriz de M por N lo vamos a hacer un vector de una sola dimensión y ya llegamos a donde queríamos, ¿no? A partir de este vector de características, ahora sí podemos usar un perceptrón multicapa, una
máquina de soporte vectorial, un algoritmo basado en árboles para realizar una tarea de clasificación. Ya. Sí, que gente ya técnica dirá, bueno, que ya ha hecho imágenes porque esto de que es procesamiento digital de imágenes, Sí. pues hay gente que ya se dedicaba a hacer esto, ¿no? Pero para la gente que iba desde la parte de datos y ahora te dicen, ¿qué crees? ¿Puedes usar imágenes? Pues a mí me voló la cabeza, ¿no? Claro. Es entender, no sé, como que algo ensambló, Uh-huh. de poder entender exactamente una imagen o cualquier otro tipo de información, porque no deja de ser información que Uh-huh. una computadora puede entender, nos gusta o no, como, pues sí, código, ¿no? O sea, te termina siendo una pieza de información que ya podemos usar con todas las herramientas que ya teníamos. Exactamente. Sí, yo creo que es la forma más simple. O sea, a veces nos vamos mucho por lo técnico, pero hay que verlo así de simple. O sea, el punto clave o medular es si quieres reconocer algo, si le quieres aplicar inteligencia artificial o machine learning a algo, ¿sí? Llévalo a que sea un vector de características. ¿Sale? O sea, tienes que ser capaz de medir la instancia que quieres. ¿Sale? Y una vez allí, ya lo demás te lo dan los libros, ¿no? Cómo aplicar cada uno de los algoritmos. ¿Sí? Entonces, lo que viene detrás, este proceso de a ver cómo le voy a hacer para llegar a ese vector de características, a esa caracterización, ¿sí? Pues primero hay que definir qué variables te interesa medir. Claro. Si es una señal, ¿sí? De un electrocardiograma podemos ver la cantidad de picos, de valles que tiene, su frecuencia, su amplitud, ¿sí? Entonces, independientemente de la señal, ese sería el objetivo. Perdón, independientemente de la entrada, que puede ser una señal, una imagen, texto, ¿sí? El objetivo sería llegar a esa vectorización y una vez allí, lo demás es cuestión técnica de algoritmos, ¿no? Ya. Y ya yendo al final, porque acabo de ver que ya llevamos un ratito aquí. Entonces, ya hablamos hasta el momento de esta parte de clasificar estas tareas que resuelve la inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Entonces, para dejarle a la gente no dejarles con la duda, entonces, ¿cómo es que se genera una pieza de información nueva, que son las redes neuronales generativas? Y para citar un ejemplo, pues el doctor Eric vino hace, no voy a decir tiempo, el episodio pasado, y hablamos de un trabajo que estaba haciendo el chino. Sí, nuestro alumno, ¿no? Víctor. Sí, y que estaba generando imágenes, y él decía, ¿no? Que usted es el otro colaborador de ese lado de su tesis, y que tenía imágenes de un microscopio y creó unas desde cero, ¿no? Sí. Esto por decir un ejemplo en la academia, para la gente que le interesa en la parte de la academia, en el área de la física, pues eso se hizo, ¿no? Pero claramente pues ya existen inteligencias artificiales que tú le dices, hazme un gato y hace un gato. Sí. ¿Cómo entonces ahora, digamos, ya de esta máquina compleja, esta caja negra que es una red neuronal, cómo pasa ahora a hacer esto? Ok. Sí, bueno, esa es una pregunta bastante que tiene bastantes componentes. Sí, es muy compleja. Pero pues ya alguien sabio dijo, ¿no? Que si entendemos algo bien, tenemos que ser capaces de explicarlo con pocas palabras. Claro. Entonces, lo que hay detrás, bueno, para empezar, las redes neuronales de las que hemos estado hablando que resuelven este tipo de problemas de clasificación son un poco diferentes, sí, tienen componentes diferentes porque son un tipo de arquitecturas a las arquitecturas generativas, ¿sí? Las arquitecturas generativas, ¿sí? Básicamente su función principal, son capaces de hacer esto, de generar nueva información, porque lo que hay detrás es que aprenden no una distribución de probabilidad de los ejemplos, sino una distribución de probabilidad si hablamos de imágenes, por cada píxel de la imagen, ¿sí? Okay. Entonces, si nosotros nos imaginamos la imagen como una matriz, ¿sí? Pero pensamos que escala gris es solamente una matriz para omitir la bronca de los canales ahorita, ¿sí? Es una cuadrícula. Exactamente, una cuadrícula y de nuevo las celdas de la hoja de Excel, ¿no? Entonces, en cada celda de esa hoja de Excel, una arquitectura generativa lo que tiene es una función de probabilidad. Okay. ¿Sale? Una función de probabilidad que aprendió, que se fue moldeando a partir de ejemplos. Yeah. Entonces,
el hola mundo de las redes neuronales generativas es... Lo más sencillo. Lo más sencillo, sí, lo más sencillo es un problema para generar imágenes con dígitos escritos a mano, ¿no? Okay. O sea, dígitos del 0 al 9 escritos a mano. Entonces, si entrenas una arquitectura generativa y tú le dices, a ver, genérame un 5, ¿sí? La red te va a generar una imagen con un 5 escrito a mano y si se lo pides de nuevo te va a dar un 5 diferente, ¿sale? Cuando ya esté bien entrenada. ¿Cómo logró entender lo que era un 5? Pues porque los rasgos que tiene el 5, los píxeles negros y blancos, si fuera en escala de grises, aparecen con mayor frecuencia en ciertas posiciones de la imagen que en otras. Si tenemos un 0, pues es como todo el contorno, ¿verdad? Si fuera un 1, sabemos que tiene un patrón más vertical o inclinado. Claro. Entonces, hay píxeles o celdas dentro de este ejemplo de la matriz, ¿sí? Donde esa frecuencia le va diciendo, a ver, si quieres un 1, es muy probable que si ya tienes un color negro arriba, el que siga abajo también sea negro, porque vamos a tener esa estructura vertical, ¿sale? Pero viéndolo desde abajo, la forma más simple de entender un algoritmo generativo es así. El generativo no aprende una función discriminante como los clasificadores, ¿sí? Sino que aprende un conjunto de distribuciones de probabilidad para que cada vez que tú solicites un dato hagas un muestreo de esas distribuciones y entonces te regrese los negros y los grises y los blancos que le dan forma al 1 o al 0 o al número que quieras. Ya que ya no estoy buscando como tal, bueno, valga bueno, lo que voy a decir, ¿no? Que en lugar de pensar en ya fronteras, pues ya estamos pensando en un instrumento matemático capaz de poder probabilísticamente predecir y crear y decir, ok, vamos por decir algo, píxel por píxel y es más probable que aquí sea. Entonces, tomando una probabilidad de 0 a 100, el 50%, vámonos más arriba, el 80% es que va a ser negro. Bueno, va a ser de esta intensidad. Ya ni siquiera negro o blanco, ¿no? Puede ser grises. Exacto. Y ya empezamos a construir una imagen, ¿no? Exactamente. Y lo mismo con el sonido, me supongo. Sí, bueno, con el sonido no estoy seguro, ¿sí? Porque no lo hemos trabajado. Ajá. Solo lo hemos hecho con imágenes. No estoy seguro de que sea realmente así. Pero en imágenes sí es así. O sea, claro, ya lo hemos estudiado a profundidad y esa es la parte. Y algunos autores coinciden en que es realmente lo que hace la generativa, ¿no? Ahora, ese es un ejemplo, como le llamamos, de hola mundo, ¿no? Del más básico. Y entrenar una arquitectura así de básica, ya con las funcionalidades de Google Colab y ¿sí? con el software que nos proporcionan y el hardware, lleva horas el entrenamiento, ¿sí? con la tecnología actual. Entonces ya cuando se piensa en software donde tú le indicas, genérame la imagen de un león en el Ártico, ¿no? Que no tiene nada que ver por allá en la nieve, y son capaces de generarlo, es porque además de que ya tienen una arquitectura generativa, si tienen otros módulos que son capaces de interpretar los prompts, se les llama estas consultas, las peticiones que uno le hace, como genera el león en la nieve. Sí, claro. Y es otro proceso. Es otro proceso. Entonces, ahí hay que reconocer texto. Debe tener módulos que reconozcan el texto y además sigue ampliando la complejidad, ¿no? Porque el texto puede ser en español o en inglés o hasta en alemán. Le han metido prompts. Y la herramienta es capaz de identificar, hacer la traducción primero del idioma que sea, inglés, español o alemán, ¿sí? A una orden que se va a poder codificar para hacer la generación de los elementos que solicitaste, ¿sí? Entonces, realmente son arquitecturas extremadamente complejas, con muchos módulos, que no nada más utilizan redes neuronales, pueden utilizar otras herramientas para cada una de las etapas, ¿sí? Que sea la traducción primero del prompt a un lenguaje unificado. Después de ese lenguaje, que se procese el lenguaje para entender lo que está solicitando, o sea, qué elementos va a tener la imagen, cómo distinguir un color de un sustantivo, un animal o algo. Claro. ¿Sí? Y una vez que tienes entendido la petición, ¿sí? ¿Cómo generas esa información? Entran ya las arquitecturas generativas, ¿sale?
Entonces, Hijo, sí es un proceso extremadamente complejo. Es de lo más moderno que existe. ¿Sí? unos años debe de tener las generativas, ¿no? Si acaso Sí, ya sí, es fue lo que la Google hablábamos. Net. Unos 5 años probablemente es lo que tiene el auge de estas herramientas, ¿no? Donde ya podemos hacer consultas y nos arroja la información. Y que con esta ¿Sí? información es algo nuevo y que pues ya he podido manipular. O sea, estamos hablando de que tal vez antes ya se descubría el perceptrón, pero pues solo unas cuantas personas eran capaces de poderlo replicar. Hoy en día la capacidad de replicación, más allá de los servicios privados que dan, pues inclusive uno pues ya estudiando, tampoco es tan sencillo, ¿verdad? Pues ya puede crear este tipo de modelos, ¿no? Sí, claro. Sí, pero lo que creo es que, bueno, leímos en un libro, leímos junto con mi grupo, Sí, ¿sí? sí, sí. Porque estábamos decidiendo si veíamos el algoritmo de backpropagation o no, un algoritmo para entrenar un perceptor multicapa. Y curiosamente, meditando eso, estaba leyendo un libro y el libro decía algo fuerte, ¿no? Que esto va a probablemente generar un debate. Pero decía que estudiar el algoritmo de backpropagation era una pérdida de tiempo. ¿Sí? O sea, es una frase fuerte, ¿no? Sí, Que sí, sí. va a ver gente en pros y contras, pero para que ya la hayamos encontrado en un libro, o sea, es todavía Sí. más interesante. Entonces, reflexionando, bueno, si damos una clase de Machine Learning, vemos o no vemos el perceptrón, perdón, el backpropagation, ¿no? Y pues la respuesta es depende del grupo, si están dispuestos, si hay Tu tiempo y alcance. demás. Pero va más allá, ¿sí? O sea, va más allá porque quiere decir que aprender estas cosas tan técnicas, ¿sí? De entender a profundidad cómo funcionan los modelos en cada uno de sus detalles, va a ser cada vez menos frecuente. ¿Por Y qué? nos pasó a nosotros, Sí, a usted y a mí, trabajando, ¿verdad? Con las con las arquitecturas las profundas, ¿no? Ya arquitecturas. cuando llega un nivel en donde queremos entender YOLO y otras arquitecturas Sí, profundas de ¿no? última generación, y te encuentras con que tiene tantos componentes que tardarías más en entenderlas que en resolver el problema que realmente quieres, ¿no? Sí, claro. Entonces, realmente nos estamos convirtiendo en usuarios o en técnicos, ¿sí? En técnicos de estas herramientas. No quiere decir por eso que entonces ya no hay que comprender nada, ¿no? Sí, Que no. ya nada más úsalo, ya todo está hecho. Ese es un error, ¿sí? Yo creo que la forma más eficiente de ir avanzando en este mundo, si hay algún interesado y no sabe ni por dónde, pues es sí ser un usuario, usar las herramientas que existen, ¿sí? Aunque no se terminen de comprender a profundidad, y cuando ya esa herramienta está dando la solución, entonces sí hacer un análisis a mayor detalle para saber hasta dónde se puede justificar o explicar esa solución. ¿Sí? Es una estrategia que probablemente implementemos en nuestros cursos, porque ir tan linealmente de primero aprendo la teoría y luego busco una aplicación, Ya no es tan factible. ya no es tan recomendable, ¿sí? Si la persona realmente quiere resolver problemas reales ¿sí? o está limitado en tiempo. Claro. Entonces es para reflexionar mucho este punto, pero bueno, no deja de ser interesante y por eso lo Sí, puse claro. aquí sobre la mesa, ¿no? No, y siguiendo para ese lado, a usted que le tocó ver que si bien ya había investigación del lado de la inteligencia artificial, le toca ver este crecimiento gigantesco que ahorita estamos experimentando. ¿Qué panorama le ve al crecimiento de la inteligencia artificial? Tanto como ciencia básica, como en aplicaciones, como el impacto con el... Ahora sí es una pregunta muy grande, ¿no? Pero el impacto ahora sí que global. ¿Cómo lo ve de aquí a unos años? Pues mira, hace 3 o 4 años me invitaron a una reunión que era de municipio de aquí de León, en la Cámara de Calzado, ¿no? Y había empresarios, pero yo creo que como un 70% éramos docentes. Y hablaban ya de la industria 4.0 ¿sí? Y que toda esta nueva revolución industrial, ¿sí? Estaba basada en la ciencia de datos, ¿no? Ya después hablaremos un poco más.
Entonces, ¿hasta dónde está el alcance o el impacto? Pues hay que aprender un poquito de la historia. ¿Cómo transformó el mundo la revolución industrial, ¿no? La imprenta, la máquina de vapor, todas estas... a ese grado. A ese grado. No lo va a hacer. Lo está haciendo, lo hizo y lo continuará haciendo. O sea, es ya sabido por muchos pues, expertos del área, ¿sí? que estas herramientas ya revolucionaron el mundo. ¿Sí? Entonces, de aquí o sea, adivinar cómo sería el mundo en los próximos años, pues ya creo que no podemos saberlo ni siquiera al próximo año, ¿no? O sea, está cambiando tan rápido y tan profundo todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Que básicamente ya no sabemos qué más se puede hacer con estas herramientas, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Claro. O sea, ahorita vemos en las cuestiones geopolíticas de que ya hasta las guerras han cambiado por el uso de tecnología, de drones autónomos, ¿sí? Y los coches autónomos son cada vez más una realidad. O sea, y son problemas extremadamente difíciles, ¿sí? de resolver desde la cuestión técnica, y ya son una realidad, ¿sí? La parte de diagnóstico médico también ha sido muy favorecida, pronósticos financieros, del clima. O sea, yo no puedo pensar en una sola área del conocimiento que no se va a ver afectada. Que no se vea afectada, pero bueno, y ahí podemos decir, pero positivamente, ¿sí? O favorecida por inteligencia artificial. Como siempre es una herramienta, como una espada, ¿no? O sea, depende de para qué lado la inclines, o cortas o te cortas tú solo. Pero o sea, es un hecho que no podemos cambiar, ¿sí? Y aquí viene un miedo, ¿no? De la gente de nos van a reemplazar, ¿no? Sí. Sin embargo, ya es un debate un poquito, ya no fuera, ya un poquito fuera de la... Pero usted, ¿cómo ve ese punto? Pues sí, es un temor que tiene cierto sentido, pero que debería desaparecer ya cuando uno profundice un poquito más en el tema, ¿no? Uh-huh. Es cierto que hay cosas que desaparecen. Lo mismo pasó con los centros de Blockbuster, y donde uno iba a rentar sus películas. Adiós. Y ahora es streaming, ¿no? Simplemente la tecnología cambió, la gente sigue viendo películas. Y creo, al menos desde mi punto de vista, que ahora es más cómodo, más barato, que tiene muchas ventajas a como lo tenía antes, ¿no? Antes necesitabas un equipo especial, y era caro. Entonces, el avance, no hay por qué tenerle miedo a la tecnología cuando va encaminada a ese fin, ¿sí? Claro. La parte de perderle el miedo, ¿sí? Es simplemente entender qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y si vemos ahora, dice, es que nuestras carreras pueden desaparecer. Al rato ya los médicos, sobre todo, ¿no? ¿Esa cosa me va a reemplazar? Por supuesto que no. ¿Sí? No. A la fecha no hay aplicaciones que tengan el grado de expertise de un médico para poder compararse contra él. Sí hay ciertas tareas donde ya les están acercándose y demás, pero hay muchas otras cosas que un médico entiende y la computadora no lo va a poder hacer aún. Claro. ¿Sí? Lógicamente van avanzando en ese camino y eventualmente van a competir, como todo. Pero más que verlo como un artefacto que me va a reemplazar, ¿sí? Se tiene que ver como una extensión para hacerme más fuerte. Una herramienta. Una herramienta que me auxilie en mis tareas. Donde el doctor ya no tenga que... O sea, sus diagnósticos ya pueden ser un poco más especializados, ya pueda atender muchos más pacientes sin necesidad de tener que estar físicamente, ¿no? O sea, revisando por todo, sí, eso es un hecho real. O sea, ahorita uno de los proyectos que trabajamos actualmente, precisamente ese es el punto, ¿sí? Hacer una herramienta que asista al médico para que haga la interpretación de mastografías más rápido. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud están saturados, no hay suficientes radiólogos para interpretar todas las mastografías que llegan. Y es importante, ¿sí? la detección a tiempo, ¿no? Y es importante la detección a tiempo. Entonces, cuando se deja de ver estas herramientas como una amenaza y se ve en qué nos pueden ayudar, es cuando uno puede perderle el miedo, ¿sí? Claro.
Y ahora sí que por último, dentro del tema, apostando a esto de cuánto va creciendo la inteligencia artificial, porque pues nadie tiene la verdad absoluta, ¿usted cree, esto ya es una duda genuina, que yendo al límite donde los recursos van aumentando y todo va aumentando, digamos, el recurso computacional, porque ya estamos hablando de computadoras cuánticas, ¿no? De aquí a 10 años está pronosticada una computadora cuántica funcional, ¿no? Así, aumentando de aquí al infinito, ¿cree que sí pueda, digamos, hablando del ejemplo del médico, ¿no? Llegar a, tal vez no reemplazar el trabajo, porque estamos hablando de otra cosa, pero sí llegar a realizar esa tarea? Yo creo que sí. Tal vez no solo medicina, en cualquier caso, ¿no? Yo creo que sí va a llegar el punto en el que estas herramientas van a resolver algunas tareas específicas, ¿sí? Por ejemplo, regresando al caso de una imagen médica, a identificar cierto órgano, ¿no? Ya. O si hay volumen relacionado a un tumor y demás. O sea, ciertas tareas sí. Pero un médico que tiene especialidad y subespecialidad y años de experiencia puede ver muchísimas cosas que la inteligencia artificial una historia. Entender toda una historia, las causas, las correlaciones, las variantes. O sea, la interpretación médica es un problema extremadamente complejo y amplio. Y creo que la inteligencia artificial, al menos hasta donde lo veo, no espero, no espero que llegue a resolver toda esa problemática. Pero sí algunas tareas en específico. Y es allí donde tenemos que encontrarle el valor como aliado, ¿sí? Claro. Porque si un médico necesita estar delineando las regiones de interés del potencial cáncer, ¿sí? Uh-huh. Y este marcaje lo puede hacer automáticamente una herramienta, ¿sí? Entonces él se puede enfocar en otras cosas más relevantes, ¿sí? Entonces eso por un lado. Entonces yo creo que la inteligencia artificial o toda esta tecnología sí va a seguir evolucionando, ese es un hecho, claro. ¿Sí? Pero que llegue a reemplazar a un humano totalmente, no. Uh-huh. En tareas específicas, por supuesto, ya lo ha hecho, ¿no? O sea, a ver, gánenle a una computadora en ajedrez, ni los mejores campeones del mundo lo van a hacer, ¿no? Captura de información, cuestiones del estilo ya están desapareciendo. Exactamente. O sea, en muchas cosas sí no vamos a poder competir con las máquinas, pero así como dicen, bueno, entonces ya no va a haber ajedrecistas, ¿no? Claro que no. Pues no, o sea, simplemente tenemos un reto más, ¿no? Y eso se ve como un apoyo también, porque entonces si ya eras el campeón del mundo y ya no tienes contra quién competir y ahora puedes competir contra una máquina, ¿sí? Va a empujar a que todo este conjunto de personas del área mejore, ¿sí? Que la competencia haga que haya un progreso. Y eso se puede entender a todas las áreas de aplicación, ¿sí? Sí desaparecen algunas profesiones u oficios, tal vez, ¿no? Tal vez no quisiera decir alguna ahorita en particular, ¿sí? Pero estamos hablando de que ya hay inteligencia artificial que genera imágenes, ¿sí? Que genera música. Sí, ya tiene ya en el arte ya está haciendo una polémica y un debate, ¿no? Exactamente. O sea, hay problemas de si las compañías van a demandar o no demandar y si los derechos de autor y un montón de cosas. ¿Y si es arte o no es arte hacer un prompt con inteligencia artificial? Exacto. Pero por otro lado, aunque sigan en conflicto y vemos si vamos a necesitar después a que alguien nos diseñe un logo, por ejemplo, ¿sí? Ya no vas a necesitar Tal vez ya no necesitas a alguien que diseñe un logo, ¿ok? Se pierde un espacio para que una persona lo haga. Pero por otro lado, necesitas un ingeniero en prompts, ¿sí? Claro. Que diga, güey, ya no te voy a generar un logo como lo hacía antes, ya no me voy a meter al Photoshop y a ver, aquí expreso mi arte, sino que vas a tener otras herramientas. Y entonces, si alguien se dedica al diseño gráfico y dice, entonces yo ya no voy a poder trabajar porque están esas herramientas. No, al contrario. Vas a poder potencializar todo lo que ya sabías y ahora lo vas a poder hacer más rápido, vas a tener más elementos. Claro, porque tienes un background de cómo hacer un logo y ya no necesitas perder tiempo en hacerlo a mano. Exactamente. Y ya puedes hacer más ideas, ¿no? Puedes partir de lo que te da una generativa y a partir de ahí lo modificas. O sea, hay muchos ejemplos como ese.
En la parte académica también. Dice, bueno, entonces yo ya no voy a ser profesor de procesamiento de imágenes y ya todo el mundo está... Bueno, pues no, pero ahora aquí en León tenemos ya universidades que ofrecen la carrera de inteligencia artificial. Claro. Me parece que fue en Tamaulipas donde alumnos de preparatoria del CONALEP, ¿sí?, ganaron un concurso a nivel internacional con una de estas aplicaciones de inteligencia artificial para recomendaciones médicas, ¿sí?, a nivel de preparatoria en CONALEP en México. O sea, sí, vienen carreras técnicas, ingenierías, posgrados que van a abrir la puerta para tener más capital humano que pueda resolver problemas presentes o futuros, ¿sí?, con estas herramientas. Claro. Entonces, no hay que verlo como una amenaza, sino que es simplemente un cambio. Una revolución. Una revolución, y que si lo vemos a largo plazo, como si fuera una inversión de largo plazo, ¿sí?, pues la tendencia ha sido positiva. La herramienta ha traído muchas... la tecnología ha tenido... depende del uso, ¿sí?, de armas, guerras y eso, pero la tecnología en general nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Nos facilita el transporte, la comunicación, lo hace más barato. O sea, y creo que esta revolución va en ese sentido, ¿sí? Yeah. De que las nuevas tecnologías nos permiten y van a permitir seguir progresando y seguir pues evolucionando. Sí, claro. Sí. Y bueno, ya para cerrar, doctor, no profundizamos mucho en sus áreas de investigación. Tal vez lo podemos también dejarlo para una segunda parte, ¿no? Pero platíquenos un poquito en qué está investigando ahorita, de qué está trabajando, qué proyectos estén abiertos. No sé si haya gente que esté interesada en sus ramas o si quiera colaborar. Alguien que esté buscando maestría, puede ser doctorado también, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues... Yo estoy trabajando en la División de Ciencias e Ingenierías, Universidad de Guanajuato, y estoy en el Departamento de Ingenierías Química, Electrónica y Biomédica, en particular con el cuerpo académico de Ingeniería Biomédica. Entonces, me integré, o mi contratación fue para apoyar a este cuerpo académico de Ingeniería Biomédica, y dentro de ese cuerpo está el área de imagenología, ¿sí? Entonces, los proyectos en los que estoy trabajando ahorita tienen que ver con el diagnóstico médico. Tenemos un proyecto en colaboración con el IMSS para diagnóstico de cáncer de mama, ¿sí?, a partir de mastografías, con el IMSS de León, también con el IMSS de Torreón. Ahí es para análisis de cáncer cervicouterino, ¿sí? Tenemos proyectos de conteo celular para... Sí, cuestión de leucocitos, de análisis de bacterias. Y en general también hemos hecho otras aplicaciones más teóricas. Estos proyectos que comenté ahorita son proyectos reales, sí, o sea, donde las imágenes médicas... ¿Perdón? ¿Que podría sumarse estudiantes? Sí, sí, los estudiantes siempre son bienvenidos, ¿no? O sea, fácilmente nos pueden ubicar en la página de la división, ¿sí? Eso lo ponen DCI, UGTO en algún navegador y los lleva. Aquí va a aparecer. Por aquí va a aparecer. y bueno, básicamente es eso. Hacer procesamiento de imágenes médicas o biomédicas, ¿sí? Para conteo, para clasificación, para diagnóstico asistido. Y también hago algunas investigaciones sobre ciencia básica, ¿sí? O sea, no he dejado de lado el desarrollo de algoritmos evolutivos. Claro. Sigo revisando máquinas de soporte vectorial, ¿sí?, pues, desarrollando algunos componentes. Y trato en la medida de lo posible que haya intersección entre ambos, ¿no? O sea, que no nada más sean aplicaciones de herramientas ya existentes, sino que nosotros también podamos probar nuestros desarrollos en ciencia básica, ¿sí?, para resolver estos problemas. Perfecto. ¿Algo más que quieran anunciar antes de irnos a la gente? No, pues ¿Algo nada que más les quieran decir? ¿Un consejo? Bueno, pues no sé, si llegaron hasta aquí 2 horas, quiere decir que les interesa el área, o a lo mejor le adelantaron a ver cuál era la conclusión, ¿no? Pero yo creo que un consejo es que le apuesten por esta área,
¿sí? No quiere decir que se vengan a trabajar con nosotros en particular, sino que es un área, no me dejará mentir Arturo, ¿sí? Que para licenciados en física, por ejemplo, hace algunos años decían, pues es que no, ¿cuáles son nuestras áreas terminales? ¿Dónde vamos a trabajar? Sí, Y demás. ¿de qué vas a comer? ¿Sí? ¿De qué vas a comer? ¿Te vas a ir a la docencia? ¿Te vas a ir a la investigación? Y se acabó. Y ahora resulta que personas como Arturo, No, ¿sí? Tienen un área de oportunidad enorme, ¿sí? Para hacer ciencia de datos, análisis de datos, machine learning, inteligencia artificial en distintas áreas. Y entonces ese es un consejo, si me lo permiten, apuéstenle al área. Si no saben bien por qué estudiar, por dónde irse y les gusta, tienen interés en esta parte de la ciencia, créanme, los sueldos están bien pagados, hay mucho futuro. Sí, claro. Por eso las universidades y ahora ya hasta preparatorias le están apostando a estas carreras, ¿no? Porque saben que es el presente y el futuro. Sí, claro. Entonces ese sería el primer consejo, hay que apostarle y estudiar y involucrarse. Tal vez otro, no hay que tenerle miedo, ¿sí? Es algo que cambia mucho y precisamente tal vez por ahí viene el miedo, si es un miedo al cambio, pero creo que es muy emocionante, aquí nunca se aburre uno, nunca deja de aprender, No, ¿sí? Son cambios, cada día salen nuevos algoritmos, nuevas técnicas, nuevas aplicaciones. Entonces no hay que tenerle miedo, es algo natural. Sí, eventualmente va a llegar un punto a lo mejor donde ya nos saturemos con tanta aplicaciones de información y ya no haya mucho campo para innovación, pero pues es lo interesante llegar a ese punto, ¿no? de evolución. Entonces, el segundo consejo es no tener miedo. Y no sé qué más, o sea, les quisiera aconsejar muchas cosas, pero yo creo que ya en general son esos dos, ¿no? O sea, que se involucren, que no tengan miedo y pues agradecerles que nos hayan escuchado tanto tiempo, y pues seguir en contacto si tienen algún interés, ¿no? Sí. Participar en los proyectos. Sí, no, doctor, y muchas gracias. Yo sé que es una persona muy ocupada, está en muchas cosas, está trabajando mucho y pues le agradezco mucho el tiempo que aquí esté, que aquí compartiéndonos un poquito de lo que usted sabe. Y seguramente esto dé para una parte 2, así que si usted gusta, este es su espacio y ojalá se arme una siguiente parte, porque el tema dio y va a dar para más, ¿no? De aquí, Sí, claro. inclusive de unos meses, seguramente todavía haya mucho de qué hablar. Sí, no, pues muchas gracias a ti por la invitación y de la segunda parte pues vamos a dejarlo a tu audiencia, que te apoyen ahí con likes, con comentarios, Sí, con correos, con todo. Que vamos empezando. Exactamente, entonces qué bueno que estás, bueno, que mi cabeza, ¿no? O sea, que agradecerte también por este esfuerzo. No hay muchas oportunidades de divulgar la ciencia, estas herramientas. Si me permiten, yo sé que ya es muy tarde, No, adelante pero su programa. un último anécdota como estas de Franco Escamilla que parecen más chistes, ¿no? Adelante. Me invitaron a dar una plática en la Biblioteca Central, acá en León, ¿no? Ok. Muy amable la gente para invitarme y preparé una presentación de 1 hora. Trataba de que fuera claro para qué es la ciencia de datos al público en general. Y justo ese día había un partido de fútbol o algo así, un evento. Y creo que llegaron 6 personas a todo el auditorio de la biblioteca, ¿no? Una capacidad como para más de 100 personas. Y después de ese día, o sea, no pasó más, ¿verdad? O sea, yo fui, di mi plática, colaboramos con los asistentes y cumplimos y listo. Pero me llamó la atención también que un par de semanas después, sí, nuestra cociudadana aquí, Wendy Guevara, hizo un evento también cerca de la división y cerraron las calles, ¿no? Y fue mucha gente y demás. Entonces, hay eventos sociales que llaman mucho la atención. Sí, claro. Se da mucho énfasis y está bien, pues la gente quiere divertirse y socializar y todo. Pero no hay que perder de vista que eso también es divertido, ¿sí? O sea, importante. Es importante entenderlo, pero es algo agradable cuando uno se pone a jugar con estas arquitecturas generativas de lo que te decía, ¿no? A ver, pongan a nuestro presidente de México jugando fútbol allá en las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Con los teotihuacanes, los aztecas, ¿no? Porque ya estaba confundiendo con los mayas de allá del sur.
y aparecen estas imágenes, es algo gracioso, ¿no? Lo que puedes hacer con ellos. Y creo que muchos jóvenes, niños, puede ser un gancho para que se conecten con la ciencia, ¿sí? O sea, que comience siendo un juego y después se les abra la mente con la pregunta de cómo funciona, cómo se hizo esto, ¿sí? ¿Cómo es que yo puedo ver aquí a mi personaje favorito usando o comiendo cosas que no tienen nada que ver? O sea, Sí, claro. una imagen totalmente bizarra que se puede crear, ¿sí? A partir de un simple comando. Sí, claro. Entonces, hace falta mucha divulgación de esta naturaleza para despertar más vocaciones, ¿sí? Claro. Entonces, y que no nos coma con el tiempo, ¿no? También. Exactamente, ¿sí? Y creo que el esfuerzo que estás haciendo con este programa, ¿sí? Gracias. Va para allá, ¿sí? Qué bueno que te animaste, que ojalá que puedas tener más invitados, que tu audiencia siga creciendo, ¿sí? Ojalá. Y bueno, muchas gracias por el esfuerzo que estás haciendo, porque creo que a final de cuentas el tener una comunidad más preparada, más consciente, ¿sí? Nos sirve, nos beneficia a todos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, gracias por tu trabajo. No, gracias a usted, doctor. Y para todos, pueden seguirnos en @cienciaenigma. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. También, si llegaron ahí de TikTok, gracias por ver el episodio completo. Y pues nada, cualquier cosa, atentos a nuestras redes sociales. Ya a partir de ahora, ya activé mi cuenta personal. Iré ahí subiendo material extra en mis redes sociales. Hasta el momento Instagram, yo soy Arti. Ahí se va a quedar, aquí va a estar apareciendo abajo. Y pues nada, gracias y nos vemos el siguiente episodio. Así que, bye. Okay. Hasta luego.